has sido fiel. Mis faltas borra Él en el santuario. Me une más a Él en el santuario, en el cielo. Provee así para mí en el santuario, en el trono aquel de la gracia eterna. Estaremos reunidos allí. Mis faltas borra Él en el santuario. Me une más a Él en el santuario, en el cielo. Provee así para mí en el santuario, en el santuario, en el santuario. Mis faltas borra Él en el santuario. Me une más a Él en el santuario, en el cielo. Provee así para mí en el santuario, en el santuario, en el santuario. En el santuario. Muy buenas noches, queridos hermanos y amigos. Nuevamente estamos con ustedes esta noche para disfrutar de la palabra de nuestro Dios en esta ocasión. Queremos agradecer a todos los medios que están con nosotros, las diferentes redes sociales también, donde se están conectando y están transmitiendo también la palabra de nuestro Dios. Un saludo especial para nuestros hermanos y amigos en el oriente, a todos los distritos que están allá, en la paracentral, también nuestros hermanos y amigos, en la zona occidental, en la zona central, y aquí también en nuestra asociación metropolitana. A todas las iglesias, a todos los amigos que están reunidos en sus casas, también a los diferentes colegios de aquí de la Asociación Metropolitana, Escandia, Colegio Modelo de Escandia, los padres con sus alumnos, al Colegio Central de aquí de San Salvador y al Colegio de Soyapango con sus padres y también los alumnos que están reunidos y los maestros para escuchar la palabra de Dios. También allá nuestros hermanos y amigos que nos escuchan en los Estados Unidos, en Boston, en Nueva York, en Virginia, en Maryland, en Washington, en diferentes lugares, que me parece que también en México. Así es que un saludo especial y deseamos que nuestro Dios, nuestro Salvador, esté con cada uno de ustedes. También para mí es un gozo, es una alegría saludar a mi hermano que está allá en Nueva York,
José Roberto López y con toda la familia que también están reunidos escuchando la palabra de Dios. Un saludo especial para ti, querido hermano. Te quiero mucho y realmente es un gozo saber que estás también escuchando la palabra de nuestro Dios. Vamos a orar, vamos a pedir la bendición de nuestro Dios para esta noche y para que Dios pueda darnos la sabiduría y el entendimiento para comprender su palabra. Oremos. Padre nuestro que estás en los cielos. Señor, en esta noche te damos gracias por permitirnos alabarte en espíritu y en verdad. Pedimos tu bendición al estudiar tu palabra esta noche, que podamos entenderla, que podamos comprenderla y que también puedas tocar los corazones de aquellos hijos que te necesitan en este momento. Oramos por aquellos que están enfermos, Señor, por aquellos que están pasando dificultad, por aquellos que tienen problemas difíciles en sus vidas, para que tú puedas hacer un milagro en cada uno de ellos. Gracias, Señor. Gracias por estar con nosotros en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. La sombra de la cruz. Todas esta noche hemos estado estudiando acerca que el santuario justamente es la sombra de la cruz. Y la cruz también nos señala quién es nuestro Salvador, quién es nuestro Dios, quién es el que puede perdonar nuestros pecados. Esta noche vamos a hablar acerca del sacerdote o el sumo sacerdote que menciona la Biblia. Ustedes saben que justamente en el santuario habíamos mencionado que había dos tipos de sacerdotes. Uno que se le llamaba el sumo sacerdote y el otro que era el sacerdote común. Había una gran diferencia entre estos dos individuos. Pero vamos a estudiar en esta noche algo relacionado a esto. La palabra de Dios dice en el libro de Hebreos capítulo 7, versículo 26, dice la palabra de Dios, porque tal sumo sacerdote nos convenía, santo, inocente, sin mancha, apartado de los pecadores, y hecho más sublime que los cielos. Interesante ese texto. Dice la palabra de Dios, porque tal sumo sacerdote nos convenía. Está haciendo una comparación con los sacerdotes que habían en el santuario. Los sacerdotes que habían en el santuario, el sumo sacerdote y los sacerdotes, eran pecadores también, tenían imperfecciones, tenían muchos errores, ¿ya? Y eran pecadores, eran seres humanos, como nosotros. Pero dice la palabra de Dios, porque tal sumo sacerdote, hablando de Cristo Jesús, nos convenía, santo, inocente, sin mancha y apartado de los pecadores, ¿ya? Y hecho más sublime que los cielos. Apartado, cuando dice apartado de los pecadores, se está refiriendo del mismo pecado, de la condenación del pecado, de la corrupción del pecado, de todas esas cosas que contaminan al ser humano. Por cierto, los sacerdotes que estaban en el santuario, pues no estaban apartados del pecado, eran corruptos, tenían pecados, tenían imperfecciones, ¿ya? Porque lógicamente no hay santo ni aun uno, dice la palabra de Dios. Todos somos pecadores. Así que el sacerdocio estaba representado por una tribu especial y se le llamaba la tribu de Leví. Era una tribu muy especial. No porque era santa, etcétera, etcétera, sino que sencillamente Dios la escogió por algo especial. Y vamos a ver en esta tarde por qué razón Dios escogió a esta tribu. Dice el libro de Génesis, capítulo 49. El libro de Génesis, capítulo 49, hablando de esta tribu. Oiga lo que dice la palabra de nuestro Dios. Génesis, capítulo 49, versículos 5 y 7. Dice la Biblia, Simeón y Leví son hermanos, armas de iniquidad sus armas. Versículo 7. Maldito su furor, que fue fiero,
y su ira, que fue dura, yo los apartaré en Jacob y los esparciré en Israel. Así que ahí hace mención justamente de la tribu de Leví, que era una tribu especial y que Dios la había apartado para un momento especial y para un trabajo especial que Dios quería que hiciese esa tribu. Ahora, queridos hermanos y amigos, nosotros vemos que había problemas en el campamento de Israel. Estaban todos ahí. Sabemos que cuando salieron de Egipto, salieron de esa esclavitud, una esclavitud donde ellos se habían corrompido, se habían idolatrado, porque se estaban contaminando con la misma idolatría, estaban practicando la idolatría que los egipcios tenían. Entonces Dios los sacó de allí, de ese lugar de Egipto, los llevó por todo el desierto, y ahí en el desierto entonces Dios le dijo a Moisés: hazme un santuario. Y entonces estaban cerca del monte Sinaí, y a la falda del monte Sinaí, entonces Dios le dice a Moisés: sube al monte, porque Dios quería hablar con Moisés. Y Dios quería darle algo especial a Moisés allí en ese monte. Y Moisés, dice la Biblia, que subió al monte para recibir el mensaje de Dios, para recibir la proclamación de nuestro Dios para ese momento, para el pueblo de Israel. Y justamente en ese monte donde estaba Moisés y Dios le habló, la Biblia dice que Dios le dio algo especial a Moisés. El capítulo 32 del libro de Éxodo dice, capítulo 31, versículo 18, dice la Biblia: y dio a Moisés, cuando acabó de hablar con él en el monte de Sinaí, 2 tablas del testimonio, tablas de piedra escritas con el dedo de Dios. Es interesante la pregunta que nosotros tenemos que hacer: ¿quién dio a quién? ¿Ya? La Biblia dice que Dios dio a Moisés. Moisés no hizo las tablas de piedra, no. Moisés no hizo esas tablas, sino que Dios mismo se las preparó, se las hizo, y en esas tablas dice la Biblia que Dios comenzó a escribir algo especial. El capítulo 32, versículo 16 dice: y las tablas eran obra de Dios, y la escritura era escritura de Dios grabada sobre las tablas. Así que allí Dios comenzó a darle a Moisés, o escribió en esas tablas, lo que nosotros ahora conocemos, los mandamientos de nuestro Dios. La palabra de Dios dice que fue escrita con el dedo de Dios. Fue lo único que Dios escribió. Fue escrita con el dedo de Dios, fue escritura de Dios, y fue hechura de nuestro Dios Todopoderoso. Así que Moisés venía con esas tablas, ¿ya? Venía a entregárselas al pueblo de Israel, porque esos mandamientos iba a ser el estilo de vida para cada uno de ellos. Cómo iban a vivir, cómo iban a comportarse, cómo iban a alabar a Dios y cómo iban a relacionarse con el mismo ser humano en esta tierra. Pero mientras Moisés estaba allá en el monte de Sinaí, recibiendo esa palabra de Dios, entonces el pueblo se rebeló contra Dios. El pueblo se corrompió. Y dijeron: bueno, Moisés quizás murió allí en ese monte. Moisés se olvidó de nosotros. Y habían pasado ya muchos días. Y entonces el pueblo presionó a Aarón para que hiciera un becerro de oro. El pueblo, lógicamente, de Israel estaba acostumbrado a ver muchos dioses ahí en Egipto. Y comenzaron ellos entonces a idolatrarse, ¿ya? A cometer idolatría, a cometer pecado contra Dios. Hicieron el becerro, y ese becerro entonces comenzaron a adorarlo, comenzaron a ofrecerle sacrificios, a ofrecerle ofrendas y muchas otras cosas más. Entonces la Biblia dice claramente que Dios escuchó el alboroto que ellos tenían, y hacían fiestas, hacían tantas cosas allí, alabando y adorando a ese falso Dios.
Y fue cuando la palabra de Dios menciona claramente en el libro de Éxodo capítulo 32, versículo 19. Y aconteció que cuando él llegó, dice la palabra de Dios, cuando él llegó al campamento y vio el becerro y las danzas, ardió la ira de Moisés y arrojó las tablas de sus manos y las quebró al pie del monte. Moisés se enojó, Moisés se sintió mal, porque el pueblo se estaba desenfrenando, estaba adorando a un Dios falso, no al Dios verdadero, no al Dios que vive y permanece para siempre, sino a un Dios falso. Y entonces dice la palabra de Dios en Éxodo 32, 19, y aconteció que cuando él llegó al campamento, vio el becerro y las danzas, y ardió la ira de Moisés y arrojó las tablas de sus manos y las quebró al pie del monte. Ahora, queridos hermanos, uno de los mandamientos justamente que menciona la Biblia, que estaban estos israelitas transgrediendo o violando, es lo que dice Éxodo capítulo 20. Dice la palabra de Dios, Éxodo capítulo 20, ahí encontramos los mandamientos de Dios. Capítulo 20 dice, versículo 3, no tendrás dioses ajenos delante de mí. No tendrás dioses ajenos delante de mí. Así que en ese momento estaban transgrediendo ese mandamiento. Y yo tengo varias versiones en mi biblioteca y me gusta leer algunas versiones y compararlas. Y una de las versiones que me gusta bastante es la versión latinoamericana. Esta versión es una versión católica. Y es una versión donde justamente está más, ¿cómo se llama? Más claro el texto. Más comprensible, ¿sí? Más sencillo de entenderlo. Y voy a leer aquí en Éxodo, capítulo 20, acerca de este mandamiento. Éxodo, capítulo 20, dice el primer mandamiento, Éxodo, capítulo 20, versículo 3. No tendrás otros dioses fuera de mí. A Dios no le agrada que nosotros adoremos otro Dios. No le gusta. No. Y dice el versículo 4, el segundo mandamiento. No te harás estatua, dice, ni imagen alguna de lo que hay arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te postres ante esos dioses, ni les sirvas, porque yo, Yahvé, tu Dios, soy un Dios celoso. Es claro, la Biblia es clara en decirnos a nosotros que realmente es pecado. A Dios no le gusta que nosotros nos postremos. Dice, no tienes que hacer estatua, no, porque el único Dios que vive y permanece para siempre es el Dios Todopoderoso. La Biblia dice que Dios es celoso. Ahora, queridos hermanos y amigos, tú tienes quizás, eres padre de familia, eres madre. Imagínate que alguien toca a la puerta allí de tu casa y entonces y tu niño abre la puerta, el niño que tiene 4 años, 5 años, 7 años, y esa persona que llega, entonces, que es extraña, que tú nunca lo has visto, el niño le dice, papá, ¿cómo te vas a sentir? ¿Ya? Vas a sentir celos, ¿no es cierto? No te va a gustar. Bueno, nosotros somos hijos de Dios. Somos hijos del Señor. Y el Señor nos dice claramente que al único que tenemos que adorarlo es a Él. Y hablando de este mandamiento, oiga bien, de no adorar estatua, ni imagen, ni nada de eso. El Salmo 115, lo voy a leer de la Biblia latinoamericana. Dice la palabra de Dios, Salmo 115, 3. Dice, nuestro Dios está en los cielos. Nuestro Dios está en los cielos. Él realiza todo lo que quiere. Versículo 4. Sus ídolos no son más que oro y plata, una obra de la mano del hombre. Tienen boca, pero no hablan. Ojos, pero no ven. Orejas,
pero no oyen, nariz, pero no huelen, tienen manos, mas no palpan, pies, pero no andan, ni un susurro sale de su garganta. Que sean como ellos los que fabrican, y los que lo fabrican, y todos los que en ellos tienen confianza. La Biblia es clara en decirnos, queridos hermanos y amigos, que realmente podemos hacer un muñeco en esta tierra y le podemos poner cualquier cosa, le podemos poner un vestido o lo que sea. La Biblia dice, tienen ojos pero no ven, tienen manos pero no tocan, tienen nariz pero no pueden oler, tienen boca pero no pueden hablar, tienen pies pero no pueden caminar, ¿ya? Y tal vez cuando esas cosas, esos objetos ya están viejos, entonces se tiran a la basura y realmente ya no sirven para nada. Mucha gente están adorando a ese tipo de cosas, cuando la Biblia dice claramente que al único que tenemos que adorar es a Dios. Y entonces llega Moisés allí ante el pueblo de Israel que estaba adorando a ese ídolo y estaba venerando a ese ídolo. Y entonces Moisés no le gustó, se enojó. El capítulo 32 de Éxodo, oiga lo que dice la palabra de nuestro Dios, 32, el versículo 26, dice la palabra de Dios. Se puso Moisés entonces a la puerta del campamento y dijo, ¿quién está por Jehová? Júntese conmigo. Y se juntaron con él todos los hijos de Leví. Moisés llegó y entonces estaba todas las tribus de Israel. Y Moisés se puso allí por el campamento y le dice, miren, ¿quién está de parte de Jehová? Y entonces la única tribu que se puso de parte de Jehová fue la tribu de Leví. Y entonces, por eso la palabra de Dios menciona en el versículo 29. Entonces dice la palabra de Dios, Moisés dijo, hoy os habéis consagrado a Jehová, pues cada uno se ha consagrado en su hijo y en su hermano, para que él dé bendición hoy sobre vosotros. Por eso Dios escogió a la tribu de Leví, de Leví, para que hiciera un trabajo especial en el santuario. Y el trabajo especial que iba a hacer era justamente el sistema del sacerdocio que Dios iba a colocar o que Dios deseaba colocar. La palabra de Dios también dice en Deuteronomio capítulo 10, el libro de Deuteronomio capítulo 10, versículo 8. Oiga lo que dice la Biblia, hablando de esta tribu. En aquel tiempo apartó Jehová la tribu de Leví para que llevase el arca del pacto de Jehová, para que estuviese delante de Jehová para servirle y para bendecir en su nombre hasta hoy. Ahora, hemos estudiado durante estas noches que el arca del pacto era el único mueble que estaba en el lugar santísimo. ¿Ya? Y al lugar santísimo no podía entrar ninguna persona, solo nada más el sumo sacerdote. Y no todos los días, dice la Biblia, sino que nada más una vez al año. Y aquí dice la palabra de Dios, en aquel tiempo apartó Jehová la tribu de Leví para que llevara el arca del pacto de Jehová, para que estuviese delante de Jehová para siempre, delante de Jehová para servirle y para bendecir su nombre hasta hoy. Así que dentro de la tribu de Leví, todos los sacerdotes eran levitas, todos los sacerdotes, pero no todos los levitas eran sacerdotes, ¿ya? Y tenemos que tener bien claro ese concepto. Todos los sacerdotes eran levitas, pero no todos los levitas eran sacerdotes. Dentro de esa tribu de Leví, justamente, habían tres familias. La familia de Gersón, la familia de Coat y la familia Merari. Cada una de esas familias tenía una función especial. Por ejemplo, la familia de Gersón, esta familia estaba encargada del tabernáculo, de la cubierta de la tienda y la cortina de la puerta. Ese era el trabajo de ellos. La segunda familia, Coat, esta familia era responsable del mobiliario del tabernáculo, incluso de los recipientes y las cortinas
que estaban allí en el santuario. Y Merari, la familia de Merari, esta familia debía supervisar las tablas del tabernáculo y sus barras. Así que cada una de esas familias tenían un trabajo especial, diferente, pero tenía que pertenecer a la tribu de Leví. Números 3:10, oiga lo que dice la palabra de Dios, hablando de estos, especialmente de los sacerdotes. Números capítulo 3, versículo 10. Y constituirás a Aarón y a sus hijos para que ejerzan su sacerdocio, y el extraño que se acercare morirá. Los únicos, oiga bien, que podían ser sumos sacerdotes era Aarón y sus hijos, nada más. De ahí nadie podía ser un sumo sacerdote. Era una herencia que se tenía justamente entre ellos. Y por eso dice la Biblia, y constituirás a Aarón y a sus hijos para que ejerzan el sacerdocio, y el extraño que se acercare morirá. Nadie podía entrar al lugar santo, nadie podía entrar al lugar santísimo, solo nada más los sacerdotes. Y al lugar santísimo no podía entrar cualquier sacerdote, solo podía entrar nada más el sumo sacerdote, nada más, una vez al año. Así que ahí estaba la familia sacerdotal, ¿ya? Y la familia sacerdotal vestían unas túnicas color blanco con un cinturón, ¿verdad? Cinturón ocre o rojo. Se dividían en 24 turnos, ¿verdad? Los diezmos, dice la Biblia, los diezmos eran dados a la tribu de Leví, porque ellos no tenían ningún trabajo. El apóstol Pablo en 1 Corintios menciona, o en Corintios dice, que los diezmos también deben ser dados al ministerio de la predicación de la palabra de Dios. Así que igual que el sacerdote en ese tiempo, los diezmos eran entregados a ellos para que de esta manera ellos pudiesen vivir. Así que era la vestimenta de cada uno de ellos. Ahora, yo quiero que decir algo importante en esta noche. El sacerdote o los sacerdotes hacían 3 cosas muy importantes que aquí estoy presentando. Una de ellas es la mediación, ¿sí? Solo a través del sacerdote podía haber mediación. O sea, que el pecador, la única manera que para acercarse a Dios tenía que ser por medio del sacerdote. También el sacerdote era encargado de la reconciliación. En otras palabras, mediante el ministerio sacerdotal se ofrecía el perdón y se efectuaba la reconciliación, y el pecador era puesto en comunión con Dios. Así que el sacerdote, además de ser mediador, también era un reconciliador entre el pecador y Dios. Y la otra función que cumplía el sacerdote era de la santificación. Solo a través del sacerdote se podía hacer eso, nada más. Así que por eso Dios instituyó el sacerdocio allá en el tabernáculo. Ahí lo instituyó. Y entonces, de esa manera, la gente llegaba allí ante el sacerdote, llevaba su sacrificio, mataba al cordero, lo colocaba en el altar del sacrificio. La Biblia dice que era el mismo pecador que degollaba el cordero y la sangre era derramada. Y esa sangre entonces que era derramada, esa sangre se pasaba al lugar santo. Y en el lugar santo el sacerdote comenzaba a rociar sobre la cortina la sangre, esa sangre. Y esa era justamente de una manera simbólica que los pecados estaban siendo transferidos al lugar santo. Y la Biblia menciona claramente, siempre en Éxodo y Levítico, que el sumo sacerdote una vez al año entraba al lugar santísimo y ahí llevaba simbólicamente los pecados e intercedía ante Dios por el pueblo. Así funcionaba esto. Ahora, hermanos, dice la palabra de Dios en 1 de Timoteo, capítulo 2, versículo 5. 1 Timoteo, capítulo 2, versículo 5. Un texto muy maravilloso. Dice la palabra de Dios, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres,
Jesucristo, hombre. Ya nosotros no tenemos necesidad de un sacerdote. Ya nosotros no tenemos necesidad de mediadores como lo eran los sacerdotes en ese tiempo. No. Ya nosotros no tenemos necesidad de un reconciliador que nos reconcilie con Dios. No. Ya nosotros no tenemos necesidad de que alguien interceda por nosotros ante Dios, un ser humano. No. Ya no tenemos necesidad de eso. ¿Por qué? Porque la Biblia dice claramente, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, y es nuestro Señor Jesucristo. Vea qué interesante que la Biblia define el nombre, quién es nuestro mediador. ¿Ya? Y nuestro mediador es Cristo Jesús. Es el Señor. Es el Señor. Para muchos, algunos creen que San Pedro es el mediador, el apóstol Pedro. Y el apóstol Pedro era tan pecador como nosotros, ¿sí? Pecó contra Dios. Para otros creen que era el apóstol Pablo, o San Juan, o San Felipe, o San Esteban, y muchos de los discípulos que estuvieron en esta tierra. Pero la Biblia dice claramente que el único mediador entre Dios y los hombres es Cristo Jesús. Él es el único que nos puede entender. Él es el único que nos puede comprender. Así que cuando Cristo murió en la cruz del Calvario, el sacerdocio, todo ese sacerdocio quedó en la historia. Era una sombra del sacerdote, del sumo sacerdote, que es Cristo Jesús. Ahora yo voy a decir algo en el libro de San Juan, capítulo 2. Ustedes conocen esa historia muy maravillosa de San Juan capítulo 2. La Biblia menciona que fue las bodas de Caná de Galilea. Y fue el primer milagro que Jesús hizo en su ministerio. Y a veces uno se pregunta por qué Jesús hizo un milagro en una boda. ¿Por qué no lo hizo sanando a una persona? ¿Saben por qué, queridos hermanos y amigos? Porque el diablo, hay dos instituciones que ataca muy fuerte, y una de esas instituciones es el matrimonio. Y hay muchos matrimonios que están acabados, que están destruidos, que se están destruyendo. Y el diablo no quiere que los matrimonios sean felices, ¿sí? No quieren que los matrimonios tengan dicha, no quiere que los matrimonios tengan felicidad. Y viene Jesús, se fue a esa boda, allí en ese lugar. Pero es interesante que en esa boda estaba su madre, la Virgen María. Y yo quiero decirles algo especial en esta noche. La Virgen María fue una mujer extraordinaria, maravillosa, que Dios usó en un momento especial para que naciera nuestro Salvador. No podemos hablar en mal de la madre de Jesús. ¿A quién le gustaría que le hablen en mal de su madre? ¿No es cierto? A nadie. A nadie. Aún los mismos fariseos en ese tiempo hablaban mal de la Virgen María. La ridiculizaban, decían muchas cosas en contra de ella. Pero era la madre de Jesús, de nuestro Señor, de nuestro Salvador. Y como tal, Jesús fue un hijo obediente y respetó a su madre en todo, en todo. Y en su ministerio, entonces viene Jesús, hace ese milagro maravilloso allí, en esa boda, en esa boda. Ahora, yo voy a decirles algo. ¿Por qué ahí estaba María? ¿Por qué María no hizo el milagro? ¿Por qué María no hizo de convertir el agua en vino, como dice la palabra de Dios, sino que lo tuvo que hacer Jesús? ¿Y saben por qué? Sencillamente porque María no tiene poder. María es la madre de Jesús, ¿sí? Pero ella no puede salvarme, no puede perdonarme. La Virgen María no puede darme la paz, no puede darme el perdón, no puede darme la reconciliación. No es mi mediadora, no. Vean lo que la Virgen María le dijo a Jesús. El versículo 3 dice, del capítulo 2 de San Juan, y faltando el vino, la madre de Jesús le dijo, no tienen vino, se acabó el vino. Entonces el versículo 4 Jesús le dijo, ¿qué tienes conmigo, mujer?
no ha venido mi hora. Algunos piensan y dicen que Jesús maltrató a su madre con esas palabras, y no fue así. No fue así. Esa era una expresión de respeto que se daba en ese tiempo. Una expresión de respeto. Pero viene entonces la madre de Jesús, versículo 5, la madre dijo a los que servían: haced todo lo que os dijere. O sea, lo que dice Jesús, hagan todo lo que Él les diga. ¿Sí? Todo lo que Él les diga. Pero María no pudo hacer ningún milagro, porque no tiene poder. Y voy a ejemplificar esto de esta manera. Digamos que mi madre solo tiene 2 hijos. Y uno de esos hijos, bueno, los 2 estamos ya grandes, tenemos nuestras profesiones. Digamos que yo no soy pastor, sino que soy doctor. Y soy un buen doctor, el mejor doctor de aquí de El Salvador. Y el otro hermano que yo tengo, entonces no es doctor, sino que es piloto. Piloto de los aviones, mejores aviones que hay aquí en nuestros países. Entonces, un día, bueno, llega una persona de emergencia al hospital y llaman porque la persona que llevan necesita una operación urgente, si no se va a morir. Pero yo estoy allá por Sonsonate y entonces, y la persona pues que necesita la operación está aquí en San Salvador y necesita urgentemente la operación. Pero en el hospital no estoy yo, sino que está mi madre. Entonces todas las personas que están allí, los médicos y todas esas personas dicen: bueno, no está el doctor Pacheco, así que, pero aquí está su mamá, que ella opere. La pregunta es: ¿puede hacerlo? ¿Solo porque es mi mamá? Claro que no. No puede hacerlo. Porque el doctor soy yo, no es mi madre. Y digamos, si mi madre tiene que ir a viajar a otro país, digamos, va a Europa, a cualquier parte de Europa, y entonces se sube en el avión, pero el avión ya está listo para partir, pero falta el piloto no ha llegado, y el piloto es mi hermano. Es mi hermano. Y entonces están esperando, pero todos los que están ahí, bueno, no está el piloto, pero está la mamá del piloto, que ella pilotee el avión. ¿Puede hacerlo? No puede hacerlo. Porque mi madre no es piloto. ¿Sí? El piloto es mi hermano. Así que Jesús es Dios. Jesús es Dios. Su madre no era Dios. Y Dios la usó para un momento especial, para que naciera nuestro Salvador. El que tiene poder es Cristo Jesús. Y por eso la palabra de Dios dice claramente en 1 Timoteo 2:5, porque hay un solo Dios y un mediador entre Dios y los hombres, y es Jesucristo. Jesucristo. Él es nuestro único mediador. 2 Corintios capítulo 5, versículo 19. Oiga lo que dice la palabra de Dios, hablando acerca también de lo que hace el Señor. Vimos un poquito atrás que el sacerdote era mediador. Ahora también el sacerdote era no solo mediador, sino también era reconciliador. Y dice 2 Corintios capítulo 5, versículo 19. Oiga lo que dice, que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos entregó a nosotros la palabra de la reconciliación. Así que lo que hacían los sacerdotes en aquel tiempo, que eran mediadores, que eran reconciliadores, ahora Cristo Jesús es nuestro mediador y es nuestro reconciliador. Eso es lo que hace el Señor. Y San Juan capítulo 17, versículo 19. Oiga lo que dice el Señor. San Juan 17, 19. Y dice, y por ellos yo me santifico a mí mismo, para que también ellos sean santificados en la verdad.
Así que esas tres funciones que hacía justamente el sacerdote en el santuario, que era mediador, que era reconciliador y era santificador, ahora Cristo Jesús es nuestro mediador, es nuestro reconciliador y es nuestro santificador. Esa era la manera. Ahora, queridos hermanos y amigos, el sumo sacerdote tenía una vestimenta muy especial, muy especial. El capítulo 28 del libro de Éxodo comienza a descifrar o a definir cuáles eran las partes de esa vestimenta. Y el sumo sacerdote tenía esto. Las vestiduras de los sacerdotes ordinarios eran de lino blanco, tejido de una pieza hasta los tobillos. Pero el sumo sacerdote tenía una vestimenta totalmente diferente a la que usaban los sacerdotes comunes. Los sacerdotes comunes. Ahora, el sumo sacerdote justamente era el único que podía entrar al lugar santísimo una vez al año. Eso lo hacía de esta manera. Ahora, queridos hermanos y amigos, ¿quién es nuestro sumo sacerdote? Hebreos capítulo 7, versículo 25. Oiga lo que dice la palabra de Dios hablando de nuestro sumo sacerdote. Hebreos 7, 25 dice la palabra de Dios: por lo cual puede también salvar perpetuamente a los que por él se acercan a Dios, viviendo siempre para interceder por ellos. ¿Quién intercede por nosotros? ¿Quién intercede por ti, querido amigo, querido hermano? Es nuestro sumo sacerdote y es Cristo Jesús. Él es el que intercede. Él es el que nos busca, nos ayuda. Y Él es el que trata la manera de salvarnos a cada uno de nosotros. Hebreos capítulo 4, versículo 15. Oiga lo que dice la palabra de Dios. Porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Cristo Jesús tuvo que venir a esta tierra. Se vistió, tomó la naturaleza humana, ¿sí? Sufrió lo que nosotros sufrimos. Sintió lo que nosotros sentimos. Jesús lloró. Jesús sintió el dolor. Jesús sintió angustia. A Jesús lo ridiculizaron. A Jesús lo maltrataron. A Jesús lo escupieron. Hicieron tantas cosas contra Jesús. ¿Sí? Saben que cuando Jesús estaba triste, agobiado, afligido, dice la Biblia que Jesús iba a la casa de Lázaro, Marta y María, porque allí esa familia lo trataban bien. Esa familia lo cuidaba. A veces Jesús se sentía desanimado por ver tanta frialdad, falta de fe en muchas personas. Jesús sintió lo que nosotros sentimos. Y tú, querido amigo, que estás pasando por problemas difíciles en tu vida, estás pasando por situaciones difíciles en tu ser, tal vez estás angustiado, estás llorando por tantas cosas que están pasando en tu vida. Jesús exactamente siente eso, porque la palabra de Dios dice, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades. Él se compadece de nosotros. Él sabe que tal vez que andamos perdidos. Él sabe que tú te apartaste de Dios. Tal vez tú pertenecías a la iglesia. Tal vez te bautizaste, te entregaste al Señor y hace 4 años, hace 5 años, hace 10 años, 20 años, abandonaste al Señor y estás perdido en el mundo del vicio, del pecado, de la miseria, de tantas cosas. Y el Señor te dice: hijo mío, yo te entiendo, yo me compadezco de ti y yo quiero que vengas otra vez, porque yo soy tu sumo sacerdote, yo soy tu mediador, yo soy tu reconciliador, yo soy el que puedo santificarte, el que puedo darte la paz y el que puedo darte el perdón que tanto necesitas. Eso es lo que hace el Señor. Eso es lo que hace nuestro Dios, nuestro Salvador. Y Él está intercediendo por nosotros. Hebreos capítulo 2, versículo 18. Oiga lo que dice la palabra de Dios en Hebreos 2, 18. Pues en cuanto Él mismo padeció siendo tentado, es poderoso para socorrer a los que son tentados. Y el versículo 17, oiga lo que dice: por lo cual debía ser en todo semejante a sus hermanos, para venir a ser misericordioso y fiel sumo sacerdote en lo que a Dios se refiere, para expiar los pecados del mundo.
El único que puede darnos a nosotros justamente esa paz es Cristo Jesús, es nuestro Señor, es nuestro Salvador. Yo quisiera terminar esta noche diciendo, hace muchos años tuve una experiencia muy linda, muy especial en Estados Unidos, en una campaña que estuve dando justamente en Nueva York. Mauricio era un caballero de unos 60 años de edad. 60 años de edad. Un día, justamente el sábado por la tarde, él estaba allá en el lugar, en el metro, como le llamamos aquí en El Salvador, en el tren. Y estaba él derramando sus lágrimas, estaba llorando, desesperado. Se veía que él tenía angustia, aflicción, tenía problemas serios en su vida. Y una hermana mexicana, andaba por ese sector repartiendo algunos volantes de una campaña que su servidor iba a dar en esa ocasión. Y justamente iba a comenzar esa noche, ese día, el sábado. Pero esta hermana vio a Mauricio que tenía la intención de tirarse allí a la línea, de tirarse cuando llegara el tren, llegara el metro y quitarse la vida. Y entonces esta hermana con cuidado se acercó a Mauricio y le dice, no lo haga por favor, no lo haga. Y entonces le regaló un folletito, un volante para que fuera a la campaña. Y le dice, mire, yo lo estoy invitando esta noche, vamos a iniciar una campaña, una conferencia donde se va a predicar mensajes de Dios, del amor de Dios. Y yo no sé los problemas que usted tiene, yo no sé las angustias que usted está teniendo en este momento, pero yo quiero decirle que le dé una oportunidad a Dios, que le dé una oportunidad a Dios para que Dios pueda hacer algo por usted. Y si no le gusta la campaña, si no le gusta la predicación, entonces véngase a tirarse aquí al tren y se quita la vida. Y Mauricio agarró el volante y entonces retrocedió y le dijo, voy a ir con usted. Y se iba secando sus lágrimas. Llegaron al templo donde iba a hacer la campaña. Y yo comencé a predicar ese día. Pasó el segundo día. Yo pensaba que Mauricio era diácono de la iglesia, porque siempre era el primero en llegar al templo. Siempre era el primero. Y se sentaba en la parte de delante. Cada vez que yo predicaba un mensaje y hacía un llamado, Mauricio derramaba lágrimas, lloraba. Quizás esta noche muchos de ustedes tienen problemas grandes en su vida y han derramado y derraman lágrimas por lo que está pasando en su ser. Mauricio era así. Y entonces cada vez que yo hacía un llamado para pasar el frente y entregarse al Señor, Mauricio sentía deseos de hacerlo. Sentía un impulso para levantarse, pero no se levantaba. Otras personas lo hacían, pero Mauricio no se levantaba. Pasó una semana la campaña. Llegó la siguiente semana, la campaña era de 2 semanas. Y recuerdo que el último día de la campaña, que fue el viernes, el último día, yo hice un llamado y me extendí en el llamado, llamando a las personas para que se entregaran al Señor, para que aceptaran a Cristo Jesús como su Salvador personal. Y entonces, cuando yo estaba haciendo el llamado, Mauricio se levanta llorando y dijo, no puedo ya soportarlo, ya no aguanto más. Ya no aguanto más. Y pasó al frente para entregarse al Señor. Y fue entonces cuando Mauricio me quitó el micrófono y me dijo, pastor, perdone, pero yo quiero dar un testimonio esta noche. Y entonces lo dejé que diera su testimonio. Y Mauricio comenzó a contar cómo él había llegado a ese lugar a escuchar la palabra de Dios y qué era lo que iba a hacer justamente hacía 2 semanas. La semana pasada, de quitarse la vida allí en el metro. Y entonces Mauricio comenzó a contar la historia de su vida. Y él dijo, allí en la campaña, en la reunión que teníamos,
ese día que yo llegué allí al tren, al metro, iba decidido a quitarme la vida, porque yo ya no hallaba más sentido a la vida. Para mí todo estaba perdido. Para mí ya no había esperanza, ya no había oportunidad, ya no había nada que hacer en este mundo. Y me iba a quitar la vida porque justamente tenía problemas grandes en mi vida, problemas serios, difíciles, que pensé que la mejor solución era quitarme la vida. Y Mauricio dijo, yo vivía con mi esposa. Teníamos cerca de 25 años de estar viviendo con ella. 25 años. 25 años donde yo estaba disfrutando mucho del hogar de mi esposa y de todas las cosas que daba el matrimonio. Mi esposa no podía tener hijos, ni tampoco yo podía engendrar, éramos estériles. Y entonces decidimos agarrar una niña, adoptar una niña tiernita, pequeña. Y esa niña comenzó a crecer con nosotros. Y nosotros le dábamos amor a esa niña. Yo tenía 2 trabajos, dice Mauricio, 2 trabajos. Salía de la casa bien temprano en la madrugada, iba al primer trabajo y de ese trabajo salía para el otro trabajo y llegaba ya noche, casi en la madrugada, a la casa. Yo tenía la llave de mi casa y todo eso. Y yo le había dicho a mi esposa, tú nunca vas a trabajar, tú vas a cuidar a la niña y vas a estar con ella. Y yo le daba todo a mi esposa, decía él. Todo lo que un hombre puede darle. Tenía dinero, tenía una buena casa, un buen apartamento, tenía muchas cosas. Las tarjetas, ropa. Ella iba a comprar todo lo que ella quería. Yo trabajaba para ella y para mi hija, pensando que eran felices. Pero un día, en el segundo trabajo, dice él, no había más trabajo que hacer. Y mi patrón nos dijo, váyanse a sus casas, porque no tenemos trabajo este día. Y entonces yo llegué temprano a la casa, como daba la llave de mi casa. Dice él, entré a mi casa y para mi sorpresa, entré a la recámara que era de mi esposa y encontré allí a mi esposa con otra persona. Y yo tomé un cuchillo de la cocina. Yo iba decidido a quitarle la vida a mi esposa. Y no solo a ella, sino que también a la persona que estaba con ella allí. Y no era un hombre, era una mujer, otra mujer. Yo no sabía que eran lesbianas y que estaban viviendo hacía muchos años en ese tipo de pecado. Y entonces cuando yo agarré el cuchillo y quería matar a mi esposa y a esa otra dama que estaba allí, entonces comenzó a temblarme la mano y no pude hacerlo. Y el cuchillo se cayó de mis manos y yo salí corriendo ese día y me vine a parar aquí al metro para quitarme la vida, porque ya no le sentía más amor a esta vida. Y fue cuando esta hermana mexicana me invitó a esta campaña. Y ahora yo quiero, decía Mauricio, entregarme al Señor y bautizarme. Y queridos amigos y hermanos, yo tuve el privilegio de bautizar a Mauricio para honra y gloria del Señor. Yo quiero decirte en esta noche, tal vez tú estás triste por muchas cosas que están pasando en tu vida. Tal vez tú dices, bueno, yo he pecado mucho contra Dios. He hecho tantos pecados y entonces me siento miserable, que no sirvo para nada y Dios nunca me puede perdonar. Yo quiero decirte en el nombre de Cristo Jesús, Jesús es tu mediador. Jesús es tu sumo sacerdote. Él es tu mediador, Él es tu reconciliador y Él es el único que te puede santificar, que te puede salvar. Ahí donde estás en esta noche, Jesús quiere que le entregues tu vida al Señor. Tal vez tú eres un ex adventista. Tal vez tú perteneciste a alguna iglesia X. El Señor te dice, hijo mío, vuelve otra vez a la casa.
vuelve otra vez conmigo. Yo te perdono, yo te salvo. No importa cómo estés, no importa cuán hundido estés en el pecado. El Señor te da la esperanza de levantarte nuevamente. Y en esta noche vamos a escuchar un canto nuevamente de Isis España. Y después del canto vamos a orar. Busquemos a Dios mientras pueda ser hallado. Pidamos que abra nuestros ojos, nuestros oídos y nuestro entendimiento, para que le conozcamos mejor, para que cantemos en sus caminos. Busquémosle de todo corazón. Hermano, el único mediador para ti es Cristo Jesús. Él está en el santuario celestial ahora, intercediendo por ti. Así como el sumo sacerdote llevaba el pectoral y los nombres de la tribu de Israel en su pecho, Jesús lleva tu nombre ante el Padre Celestial. Jesús te ama y Jesús quiere salvarte y Jesús quiere perdonarte. Lo único que tienes que hacer es decirle: Señor, yo necesito que tú seas mi mediador, necesito que tú seas mi reconciliador y necesito que tú me santifiques. Durante todos estos días, esta semana, algunos pastores y ancianos que están autorizados van a celebrar bautismos en diferentes lugares. Busca al pastor, busca al anciano de iglesia, dile a tu familia: yo quiero entregarme al Señor, yo quiero buscar al Señor. No importa tu vida pasada, lo importante es que el Señor ha venido a ti para salvarte. Oremos. Padre nuestro que estás en los cielos, Señor, gracias te damos en esta noche por tu palabra. Gracias porque eres nuestro mediador. Gracias porque eres nuestro reconciliador y eres el que nos santifica. Bendice a nuestros amigos y hermanos en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén.
amigos, hermanos, por habernos acompañado en esta noche. Sin duda el Espíritu de Dios ha estado tocando los corazones. Hemos visto al menos 3 comentarios en diferentes lugares, personas diciendo: yo quiero regresar al Señor, me he alejado, quiero que oren por mí. Vamos a estar orando, vamos a estarle contactando para que usted pueda regresar de nuevo al redil, al camino del Señor. Gracias a todos aquellos que han estado también compartiendo la transmisión. El día de mañana les esperamos para nuevamente vivir y estar a la sombra de la cruz. Que Dios les bendiga en esta noche.